Fue en una playa como esta, cuando el apóstol Johanán tuvo la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue justo en ese momento cuando oyó una voz como de trompeta, de rúa, y vio al Hijo del Hombre, al Benei Adán. Vio a uno de cabellos blancos como la lana, ojos de fuego, pies de bronce bruñido y rostro del sol. Y le reveló al apóstol las cosas que están por venir. El Rey quiere que sus escogidos conozcamos lo que va a suceder pronto. Esa revelación solo son para aquellos que están reservados para ser santos. Recordemos que los santos son los que guardan el testimonio del Rey y los mandamientos. Bienvenidos a nuestra serie El Retorno del Rey. Comenzamos. Después de la entrega de galardones a los santos, y no olvidemos lo que significa la palabra santos, el Rey de Reyes la definió en Apocalipsis 14, versículo 12. Santo es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Después de este evento del mar de vidrio mezclado con fuego, entraremos a las bodas del Cordero. Es un evento precioso, es un evento maravilloso. Hemos pasado penalidades, tribulación, gran tribulación, y hemos llegado hasta aquí. Hemos recibido ya los premios. Ahora es el momento de la boda con nuestro novio, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos serán los invitados, pero muy pocos entrarán en el lugar privado con el Rey a consumar la boda. Apocalipsis, Gigalut 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. En el versículo 7 encontramos una palabra clave: preparado. La palabra preparar es la palabra griega hetoimazo, que es el Strong griego 2090. Y esta palabra la encontramos en Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad, hetoimazo, el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahora miremos lo que quiso decir el profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí la palabra preparad es la palabra hebrea panad, que es el estrón hebreo 6437 y significa girar, voltear. ¿Quiénes son los que van a entrar a la boda del Cordero, a la intimidad con el novio? Los que se prepararon. Y esa palabra es la palabra hebrea panad, que significa girar, voltear. ¿Y qué significa esto? En la mentalidad hebrea, la palabra girar, voltear, también es la palabra teshuvah. Y significa que debemos de abandonar nuestros caminos, nuestros pensamientos y hacer un giro en U, y buscar caminar en los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Sus mandamientos, sus estatutos, su ley, su Torah. Esto nos confirma que solo aquellos que han girado sus caminos, que han volteado para buscar los caminos de Dios, para guardar sus mandamientos y sus leyes, son los únicos que van a tener entrada a la boda y a la intimidad con el novio. No solamente tendrán vida eterna, sino que tendrán la entrada en la intimidad con el Cordero. Son personas que van a ser transformadas, van a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores durante 1000 años y después una eternidad. Pero no solamente eso, sino que serán gobernadores de ciudades, serán presidentes, porque ahí será el verdadero reino de Dios. Ahora
Muchas personas aspiran en política y eso está bien, eso es la democracia, pero no se instaurará el reino de Dios en este siglo, porque todavía está el pecado. El reino de Dios se va a instaurar a partir del milenio de paz. ¿Y por qué va a haber ese milenio de paz? Porque va a ser la última oportunidad para aquellos que recibieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no guardaron los mandamientos. El amor del Padre es tan grande que estos serán salvos y van a tener 1000 años para poder guardar los mandamientos y alcanzar la vida eterna, porque después del milenio sí vendrá una eternidad. Y los que guardaron los mandamientos y tuvieron el testimonio del Rey en su corazón, entrarán en el milenio transformados, entrarán en el milenio con vida eterna y seguirán guardando los mandamientos y serán las autoridades de parte de Dios en todo el planeta en ese milenio de paz. Apocalipsis, Gilgalú 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son esas acciones? Guardar los mandamientos, guardar la ley de Dios. Y eso lo podemos comprobar cuando vamos a Apocalipsis 22. Recuerde que en la versión Reina Valera 1960 no lo deja claro, pero si usted lee la Reina Valera versión 1602, se va a dar cuenta que ahí dice claramente que los que guardan los mandamientos son los que se van a vestir de lino fino. Ha sido una mala traducción, ha sido una mala enseñanza en la Reina Valera 1960, la que ha hecho que la gente olvide los mandamientos, la que ha hecho que muchos pastores y muchos líderes religiosos enseñen lo que no es, porque los mandamientos hoy son vigentes, en el milenio son vigentes y en la eternidad serán vigentes. Acciones justas, en griego es la palabra dikaioma, Strong griego 1345, y significa ordenanzas, estatutos. Recuerde, la Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento Taná fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento Obri Hadashah fue escrito originalmente en griego. Y aquí está la palabra griega confirmándonos que las acciones justas significan las ordenanzas, los estatutos. Es imposible contradecir las palabras de Dios. Tenemos que ir al texto original para poderlas entender. Las acciones justas siguen siendo los estatutos, los mandamientos que tú y yo debemos de guardar. Y estamos a tiempo para guardar los mandamientos. Es el momento que salgas de esa congregación, de esa iglesia que te enseñan que los mandamientos están abolidos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Lamentablemente, este versículo de Oseas nos lo enseñan hasta la mitad. Nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y hasta ahí llega el líder religioso, hasta ahí lo lee, pero no lee el versículo completo, sacándolo de contexto, porque si lo leyera, pensaría dos veces en enseñar que los mandamientos están abolidos, porque en la segunda parte dice, como desechaste mi enseñanza, porque desechaste tu pastor, tú, líder religioso, desechaste la enseñanza, Dios te va a echar del sacerdocio. Y a sus seguidores le dice, porque te olvidaste de mi ley, de mis mandamientos, yo, Jehová, me olvidaré de tus hijos. Yo te invito a que guardes los mandamientos por ti mismo, por amor a ti mismo. Y si de pronto no lo quieres hacer, hazlo por amor a tus hijos, porque ellos son inocentes, pues Dios los va a desechar. Recuerda el pasaje de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran salvas todas 10. Es falso el que enseña que 5 eran salvas y 5 no. Las 10 eran salvas, pero 5 cumplían los mandamientos, guardaban los testimonios. Porque cuando nos vamos a la Biblia, al significado de la luz y del aceite,
encontramos que la luz significa los mandamientos de Dios, que el aceite significa los mandamientos de Dios. Por eso las 10 eran salvas, pero solo 5 guardaban los mandamientos. Y cuando vino el novio, 5 entraron en la intimidad y 5 se quedaron por fuera. Las 10 eran salvas. Ahora depende de ti si quieres entrar a la intimidad, a la boda del Cordero, porque tú eres salvo si tienes el testimonio del Rey de Reyes, pero no entrarás a la boda si no guardas los mandamientos. La decisión es tuya. Apocalipsis, Gilgalú 21, versículo 2. Y yo, Johanán, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El versículo 7 de Apocalipsis 21 es muy especial, porque este es el pacto de Dios con nosotros, con su pueblo, y lo vamos a ver en Jeremías 31. Cuando nosotros hablamos de un nuevo pacto, no empieza en Mateo 1:1. Ese nuevo pacto ya estaba declarado por el Eterno y estaba en Jeremías. Lo que pasa es que el Rey de Reyes vino a enderezar lo que se había torcido. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nunca pierda de vista Efesios 2:12. Aquí dice el Espíritu Santo, cuando estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos al Mesías en nuestra vida, venimos a ser ciudadanos de Israel. Entonces, cuando Dios hace un pacto con Israel, lo está haciendo con cada persona que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida y en su corazón, porque te conviertes en ciudadano de Israel. Una cosa es el pueblo de Israel y otra el pueblo judío. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. El pueblo de Israel está conformado por 12 tribus. Cuando tú y yo recibimos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, nosotros nos convertimos en Israel. ¿Cuál de las 12 tribus? El Padre Celestial se encargará de incluirnos en una de las 12 tribus. Pero nosotros creemos equivocadamente que los judíos son los únicos que son israelitas. Pero la Biblia hace una diferencia. Habla del pueblo de Judá y habla del pueblo de Israel, dándonos a conocer que todo aquel que recibe al Rey de Reyes y Señor de Señores forma parte de Israel. No son judíos, forma parte de Israel. Los judíos son nuestros hermanos. Entonces debemos empezar a guardar los mandamientos para ser parte de ese pueblo que Dios escogió para darnos salvación. Entonces, ¿por qué hace Dios un nuevo pacto con Israel? Porque Dios sabía que en el futuro muchas personas como tú y como yo íbamos a recibir al Rey de Reyes en nuestro corazón y Él nos iba a injertar en Israel. Por eso el nuevo pacto es eso. El nuevo pacto no se trata de hacer una oración de fe. El nuevo pacto se trata de ser incluido en el pueblo de Israel y empezar a guardar los mandamientos para que el Eterno sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa. Apocalipsis 22, versículo 14. Versión Reina Valera 1602. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. La versión Reina Valera 1602 nos habla con claridad. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Le metieron la mano a las versiones posteriores para poder borrar los mandamientos. Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán afuera. Este versículo lo hemos leído y no hemos caído en cuenta qué es lo que está diciendo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Usted nunca se ha preguntado por qué este versículo menciona a los perros, pero también menciona otro tipo de pecados, hechicería, adulterio, mentira.
¿Qué son los perros? ¿Acaso el Eterno odia a los perros, pero ama a los gatos? Los perros era una forma como se definen a los gentiles. Aquí debería decir, mas los gentiles, los hechiceros, estarán fuera. Por eso cuando una congregación dice, nosotros somos la iglesia gentil de Dios, está diciendo, nosotros somos los perros de Dios. Y suena duro, y no es mi ánimo ofenderle. El ánimo es poderle ilustrar que a veces usted se puede estar maldiciendo sin querer queriendo. Y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Veamos. Mateo 15, versículo 26. Y respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Aquí escuchamos las palabras del Rey de Reyes dirigiéndose a una mujer gentil. Filipenses 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la congregación de Filipenses que se guarden de los gentiles, los cuales son unos malos obreros. Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El rey David, de una manera profética, estaba visualizando la crucifixión del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo llamó el Espíritu Santo a aquellos que horadaron las manos y los pies de nuestro Rey? Los llamó perros, porque en la mentalidad de Dios, todo gentil es un perro. Pero tú no eres un gentil. Si tú recibiste al Rey de Reyes y Señor de Señores, dejaste de ser gentil y fuiste injertado en Israel, en el pueblo de Dios. Lo que pasa es que aún en tu congregación te están metiendo esa palabra, gentil, gentil. La iglesia gentil de Cristo, del Mesías, no existe. Existe la congregación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa congregación es el pueblo de Israel, del cual tú y yo formamos parte cuando le abrimos realmente nuestra vida a nuestro Rey. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 14. Bienaventurado el que guarda los mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida. Nuestro Rey viene muy pronto. ¿Qué vas a hacer? Cuando Él retorne, solamente aquellos que guardaron los mandamientos y tuvieron el testimonio del Rey de Reyes en sus vidas serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tendrán recompensas, galardones y tendrán derecho de entrar en la intimidad con nuestro esposo, Yeshua HaMashiach. Por último, recuerde que la nueva Jerusalén bajará del cielo y tendrá 12 puertas, y cada puerta tendrá un nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Usted nunca se ha preguntado por dónde van a entrar los gentiles? Claro, esa es la respuesta, por ningún lado, porque los gentiles no tienen derecho ni al árbol de la vida, ni entrar en la nueva Jerusalén. Solamente el pueblo de Dios, el que recibió al Rey de Reyes en su vida y se convirtió en Israel, fue injertado en la casa de Israel, tendrá derecho al árbol de la vida, a ser transformado, a gobernar y a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad.